Bueno, yo quisiera compartir hoy con ustedes una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Quién decimos que es nuestro Señor Jesús? ¿Qué es nuestro Señor Jesús? Y para eso yo los invito a los que tengan una Biblia, leer en Mateo 16, del 13 al 15, y después dejemos esa hoja abierta para poder seguir una segunda parte, ver qué nos dice Dios hoy en su palabra. Y busquemos entonces Mateo 16, del 13 al 15, que tiene un título que dice La confesión de Pedro. Ese es el título. Y dice así, empezando por el 13. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy? Señor Jesús le pregunta a sus seguidores, a las personas que estaban ahí, ¿quién dices que soy? Y empezaron a decir distintos profetas, distintas personas, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquier otro profeta. Pero él le dice, ustedes que están conmigo, ¿quién dices que soy? Y esa es la pregunta que hoy nos queremos hacer o nos tenemos que hacer. ¿Quién dice el mundo que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, así se llamaba él, Jesús. Cuando hablaba de él decía que él era el Hijo del Hombre. Si nosotros le hacemos esta pregunta a distintos seguidores de diferentes creencias, y ellos tendríamos que ver, a ver qué dicen. ¿Quién es el Señor Jesús? Y si le preguntamos al hinduismo, que cree en la reencarnación, que esta religión es un conjunto de varias tradiciones religiosas, para ellos el Señor Jesús es una figura muy respetada. En uno de sus libros sagrados se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura predice de que va a haber un enviado de Dios y que lo llamamos el Avatar, que es la encarnación terrestre de los dioses, pero acá en particular de Jesús. Y así se refiere a distintas reencarnaciones en esos libros, de distintos dioses o distintos maestros, que fueron influyendo en esta religión, en el hinduismo. En uno de los libros, el sánscrito significa aquel que desciende, es decir, el que desciende a este mundo espiritual, a este mundo material. Y que él es capaz de traer un mensaje divino, un mensaje de paz, un mensaje de amor. Según los sacerdotes hindú, muchas de estas enseñanzas del cristianismo fueron influenciados en la tradición hindú, como por ejemplo servir al semejante, amar al prójimo, actuar siempre sin violencia. El hindú practicante, ya sea de origen asiático o occidental, siempre va a tener un respeto por la figura del Señor Jesús, pero lo tienen como si fuera un maestro o un ser iluminado. Ellos creen, el hinduista, de que es casi imposible, que es una locura pensar de que Dios se revele una sola vez y a través de una sola persona y que haya ido a un solo pueblo. Por eso es común para ellos pensar de que Dios se tiene que revelar por muchas formas. Bueno, eso es lo que piensa el hinduismo del Señor Jesús. Si vemos los budistas, que ellos dicen que tienen varias vidas, la esencia de esta religión o de este pensamiento es la superación a través del sufrimiento. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado. Fue un gran maestro, fue alguien que cambió la historia de la humanidad, pero no fue el Hijo de Dios.
Su mensaje de amor fue muy bueno, pero mucho más de él no se podía esperar. No lo ven como un Dios, su figura es muy lejana para ellos y que es muy difícil de poder imitar. Pero los cristianos sabemos que en la palabra de Dios, en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esto es muy interesante lo que dice Pablo, porque él dice que él es un imitador de Cristo. Él quiere hacer, decir y estudiar, moverse, pensar como pensaba Cristo. Entonces, si escuchamos esto, lo que quiere decir es que esto que nos dice la palabra de Dios se puede hacer. Que no, un Dios no está lejano, que Dios está cercano y que lo podemos imitar. No es un ser inalcanzable. Pero tampoco Pablo está diciendo que esto es fácil. No dice eso. Pablo declara que sí se puede. Y si se puede, hay que intentarlo. No solo pensar que es algo inalcanzable, que es algo lejano y que es algo que jamás voy a poder hacer. Hay que intentarlo. Cada día tenemos que ser más parecidos a Cristo. Tenemos que ser imitadores de Él. Por eso, para poder ser imitadores de Él, tenemos que aprender cómo es el Señor Jesús. Porque si no sabemos qué hizo, no vemos lo que Él hizo en las distintas situaciones que tuvo que pasar, cómo usó su amor, cómo fue con cada uno de nosotros, jamás lo vamos a poder imitar. Nunca vamos a poder imitar algo que no conocemos. Por eso el budismo está equivocado en lo que dice, que es un ser inalcanzable. Todo lo contrario, Dios envió al Señor Jesús para que esté cerca del hombre y por eso se hizo hombre. El problema que tiene el budismo también es cómo reducir el sufrimiento por un lado y cómo poder desarrollar la sabiduría por el otro. Ellos creen que hay personas que lo pueden hacer y que el mismo Señor Jesús lo pudo hacer. En el budismo existen personas que dicen que están en un proceso de despertar. Han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, gran sabiduría, profundos sentimientos de amor y mucha compasión por el prójimo. Por eso a esos individuos ellos los llaman Budas, es decir, seres que están despiertos, héroes que son héroes o que son guerreros espirituales. Si vemos el pensamiento del judaísmo, para los judíos, Jesús no fue un profeta. Porque para ellos el último profeta fue Malaquías. Y en la tradición judía, Malaquías vivió cientos de años antes que Jesús. Para la tradición judía, subraya que Jesús nació, vivió y murió como un judío. Y en la visión monoteísta judía, es imposible que una persona sea un sinónimo de Dios. Jesús, para ellos, es simplemente un maestro o un rabino. Lo que plantea esa diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es tener que ver a la figura de Jesús en un sentido histórico, sino con la idea de un Jesús como un Mesías. En el judaísmo Jesús no es considerado un Mesías. El Mesías, el ungido, tradicionalmente se hacía referencia al futuro de los judíos, como un líder, como un rey judío, como un proveniente de la línea de David, es decir, un descendiente que sea directo del David bíblico, y quien sería un ungido, y que éste iba a liberar al pueblo judío, y que iba a gobernar, y que tenía expectativas de planear que los profetas llegaran al Mesías, y que todos estos pensamientos para ellos
no fueron realizados. Un rabino en una publicación que yo leí decía, si tomamos los relatos del Nuevo Testamento, vemos que muchas de sus enseñanzas coinciden con las manifestadas en alguno de los libros en los cuales se nombran a los fariseos, que fueron muy provenientes en su tiempo. Pero como Jesús no es considerado un profeta para los judíos, pues las profecías terminaron para ellos 400 años antes de que naciera Jesús. Y para ellos el último profeta, en la tradición judía, es Malaquías. Ahora, ¿qué piensan el Islam? Bueno, los musulmanes piensan que nació de María Jesús, y que Jesús, llamado Isa en árabe, es considerado como un profeta, como si fuera Abraham, Moisés, Mahoma, es decir, un gran profeta, quizás uno de los más grandes profetas de la humanidad. Para ellos, Jesús es el hijo de María, pero no el hijo de Dios. Ellos creen que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creen que su madre fue una santa sierva de Dios. Pero en el Islam Jesús no es visto como el intercedor, el puente, el que puede mediar entre Dios y los hombres. Para ellos es simplemente un ser humano. Y Jesús el Señor Jesús es mencionado en varios de los capítulos del Corán, que es el libro sagrado que ellos tienen, y que le fue revelado a su profeta Mahoma 6 siglos después de que naciera Jesús. Y a ellos en ese libro tienen distintos apodos para nombrar al Señor Jesús. Dicen que es el espíritu de la santidad, el ungido, y en el Corán reconocen la habilidad de Jesús para hacer milagros. Pero para los verdaderos cristianos, los que siguen a Cristo, si leemos en 1 Corintios 1, del 23 al 24, leemos que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Recordemos que hace un instante yo decía que para algunas religiones era una locura pensar que Jesús era el Hijo de Dios. Y acá este texto nos declara eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Y nosotros leíamos hace un instante Mateo 16 hasta el 13. Y del 13 al 20 dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice los hombres que es el Señor Jesús? ¿Quién dicen que es? Y en el texto de Mateo 16, 13 al 20, en el versículo 16 dice, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá está la respuesta. ¿Quién es? El Señor Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo reveló el Santo Dios. Ese Cristo es mi Hijo. Eso le dijo Dios.
se lo reveló en el corazón a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces tú hoy, esta mañana, te tienes que preguntar, ¿por qué es importante, Señor, tener al Señor Jesús? ¿Por qué es importante reconocer que el Señor Jesús es el verdadero, es el único Hijo de Dios? Y si buscamos en Hebreos 9, del 27 y 28, Hebreos 9, 27 y 28, dice, y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso es lo que nos va a suceder a cada uno de nosotros. Va a estar establecido, está una ley de Dios, de que todos mueran una sola vez. Y después de la muerte vendrá el juicio. Y Cristo vino una sola vez para llevarse el pecado de los que en Él creen. Y va a volver a una vez más. Pero todo es una vez más va a venir a buscar a los que creen en Él y que estén vivos. Él va a venir a buscar a los suyos. Y este texto termina diciendo, sin relación con el pecado. La segunda vez no va a tener relación con el pecado, va a venir a buscar a los suyos para salvar a los que le esperan. Y hoy usted, ¿quién dice que es Cristo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? ¿Usted qué respondería? Porque Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro le dijo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el único, tú eres mi Señor. En decir tú eres el Cristo, Él dijo todo esto, reconoció que es el único Salvador, que es el único Señor, que es el único Hijo de Dios, solamente que es el único. Si tú eres el Cristo, si el Señor Jesucristo es el Cristo, sin ti no vale vivir. El apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, hay mucha gente que piensa en la segunda parte de este versículo, morir es ganancia, y creen que esa es una solución. Pero esta frase no tiene validez si no se lee el texto entero. El texto completo dice, sí, para mí el vivir es Cristo. Y si en tu vida Cristo no es tu vivir, entonces tu vida no va a haber en tu morir ganancia. No va a haber solución. Morir, si no tenés a Cristo, va a ser una pérdida. No va a ser una ganancia. Vas a tener una muerte espiritual. Tendrás una muerte eterna. Pero si en tu vida está el Señor Jesucristo, sí tendrás ganancia. Porque te harás acreedor de la vida eterna. El vivir es Cristo. Esa es lo que hay que exclamar. El vivir es Cristo. Y esa es la frase fundamental en la vida de todo cristiano. Esa es una afirmación que no se puede dudar. El vivir es Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que todo lo que ha intentado ser, que todo lo que él es,
todo lo que él esperaba de la vida, todo lo que le habían ofrecido las religiones, todo lo que tiene sentido en la vida de un ser humano, todo funciona gracias al Señor Jesucristo. Sin el Señor Jesucristo, nada tiene sentido. Y ustedes miren que desde que se convirtió Pablo hasta el día de su muerte, él cada centímetro de su vida, cada paso que él daba, estaba dirigido a aprender más de Cristo, a seguir los pasos de Cristo, a alcanzar el conocimiento, a seguir el Evangelio, a seguir a la iglesia de Cristo. El único objetivo que tenía Pablo era dar gloria al Señor Jesús. Vivir es Cristo. Esa es la afirmación. Eso significa proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo no tenía ningún inconveniente. Predicaba en las sinagogas, predicaba en las calles, en la orilla de los ríos, predicaba cuando estuvo preso, predicaba cuando era apóstol, predicaba cuando fabricaba tiendas. Su mensaje era único, pero era constante. Jesucristo ya ha sido crucificado. 1 Corintios 2:2. Y él llevó este mensaje del sacrificio de Cristo y lo habló con soldados, con reyes, con gobernantes. Le habló al pueblo, le habló a los filósofos, le habló a los sacerdotes, le habló a los judíos, habló con los gentiles, habló a los hombres, le habló a las mujeres. Predicaba, literalmente predicaba a cada uno que lo quisiera escuchar. Vivir es Cristo. Sin Cristo no vale la pena vivir. Significa que tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Todo lo que el Señor Jesús hizo y dijo. Eso es lo que Pablo quería decir. La iglesia se beneficiaba con su sagrado ejemplo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. ¿Qué quería Jesús que haga? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vivir es Cristo. Eso significa que tenemos que buscar el conocimiento de Cristo. Queremos conocer a Cristo cada día mejor. No solo aplicar historias, ir apilando montones de información acerca de Cristo, sino vivir a Cristo. Vivir en Cristo, vivir a Cristo. Y al fin de que conocerte, Señor, ver el poder de su resurrección, ver la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, al Señor Jesús, en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Filipenses 3:10-11. Vivir es Cristo. Significa que estamos dispuestos a renunciar a todo, a lo que nos impide seguir a Cristo, a lo que nos impide tener a Cristo. En el testimonio de Pablo, él dice al respecto: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo que todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él fiel. Filipenses 3:7-9. Todo lo que he perdido para mí es ganancia, porque he ganado a Cristo. Por amor de Él he perdido todo. Y todo lo que tenía, pienso que es basura, porque no me permitía ganar a Cristo. Prefiero perder todo.
pero quiero no solo ganar a Cristo, sino ser hallado fiel en Él. Vivir es Cristo. Esto significa que Cristo debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestra meta. El Señor Jesucristo tiene que ser nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, es el punto neurálgico de nuestro corazón, es la razón de que nuestro cuerpo y nuestra alma tenga vida, porque el vivir es Cristo. Para correr la maratón de nuestra vida, el Señor Jesucristo es la bandera. Él nos dice cuándo arrancar. La vida arranca con Él. Él es el principio. Él es el comienzo. Pero al finalizar la carrera de nuestra vida, debe estar el Señor Jesucristo. Él nos va a poner esa medalla donde dice que somos vencedores. Él nos va a dar la victoria, porque Él ya venció a la muerte. Y Él venció al que tenía el dominio de la muerte. Ya Él nos dio la vida, porque el vivir es Cristo. Y en Romanos 8:37, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo decía que al final de la carrera de nuestra vida, el Señor Jesús nos iba a poner la medalla de ganadores. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el que nos amó fue el Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros, porque nos amó. Y Él nos hace más que vencedores. Ser más que vencedores, quizás a veces no lo entendemos. ¿Cómo vamos a ser vencedores si ni siquiera corrimos la carrera? Solamente vivimos esta vida. Pero si Cristo nos acompaña, si Él es nuestro vivir, Él ya nos hizo vencedores. Él nos va a dar esa medalla, esa corona de campeón. Hemos llegado al final de la carrera y estuvimos con Él. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tiene que ser para gloria de Cristo. Y mientras corremos esta carrera que tenemos por delante, nos debemos despojar del peso. Si no, no podemos ser ligeros. No vamos a poder llegar a la meta. Y ese peso es despejarnos del peso del pecado que nos frena. Debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Él es nuestra vida. Recién veíamos que en Hebreos 9:28 y 29 decía que estaba establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero que también una sola vez vino el Señor Jesús a llevarse los pecados de muchos. Y que va a aparecer una segunda vez a buscarnos y a salvarnos a los que lo esperamos. Y usted hoy debe entregar su vida al Señor Jesús. Debe pedirle que le perdone. Debe pedirle que el Señor Jesús lleve su carga. Debe pedirle que lo limpie de sus pecados. Y así podrá correr esa carrera. Dígale al Señor Jesús que usted lo recibe como su único Salvador. Que usted tendrá respuestas cuando el Señor Jesús le pregunte. Porque un día el Señor Jesús estará cara a cara con usted y le preguntará: ¿quién dices que soy? ¿Usted podrá responder? Yo podré responder, y podré responder con signos de exclamación. Él me va a preguntar: ¿quién dices que soy? Y yo le voy a responder: tú eres el Cristo, mi Salvador, el Hijo del Dios viviente. Gracias
Amigos y hermanos, para cualquier consulta o duda, nos podés escribir a esta red social. Que Dios los bendiga.